Qué bueno que tenemos la oportunidad de compartir nuevamente en este espacio. Nunca es tarde. Queremos que usted tome en cuenta los temas que aquí tratamos y de alguna manera motivarle para que eso también le sirva a usted en su diario vivir. Las decisiones que se toman día a día, que todo esto sea parte de un proceso en donde podamos ser instrumento de motivación, de ánimo, para que de verdad usted tome cartas en el asunto y no deje de lado esos sueños, esas metas que tanto tiene por allí, o tal vez los retos o desafíos que ha tenido usted constantemente en la vida. Hoy tenemos un tema muy importante. ¿Cuántos no nos hemos enojado? Es un término que usamos mucho en la casa, en el trabajo, en nuestras relaciones con amigos, con la pareja. Enojarse, ¿estará mal entonces este término? ¿Cómo lo empleamos? ¿Cómo aprendemos a manejarlo? Por eso hoy vamos a conversar de este tema, administración del enojo. Y está con nosotros Sender Herrera, psicólogo, quien nos va a dar unos tips y a orientar mejor sobre el término y sobre el manejo de tal. Bienvenido, Sender. Muchas gracias, gracias por la invitación. Cuando hablamos del enojo, ese término, ¿cómo lo describimos? Porque algunos tienen percepción a partir de las vivencias negativas, porque eso es lo que marca, lo negativo. Claro, hay que empezar diciendo que el enojo no es una enfermedad, por ende no se cura. Eso quiere decir que está inherente a todos nosotros y es una constante en la vida cotidiana. Y es importante aclararlo porque muchas personas con las que hemos trabajado el tema se sienten constantemente culpables con cierto malestar, dado que consideran que están enfermos. El enojo es una emoción, hay que decirlo de esa manera también, pero esa emoción tiene una consecuencia si no se controla. Entonces, las personas usualmente se preocupan mucho por el comportamiento, ¿verdad? Pero detrás de ese comportamiento, por ejemplo, dar un grito, por ejemplo, golpear una pared, por ejemplo, decir expresiones groseras hacia otras personas, son comportamientos que responden a esa situación de enojo. Pero detrás de esa situación de enojo también hay algo fundamental, que es los pensamientos que nos están generando esos enojos. Esto es como hablar de aquel dilema filosófico del huevo y la gallina. ¿Quién fue primero? ¿Primero me comporto o luego pienso, o primero pienso, luego me emociono? Hay varias explicaciones, todos nos llevan a la misma. Lo podríamos explicar filosóficamente, lo podríamos explicar teológicamente y en este caso psicológicamente. Básicamente, primero están los pensamientos generan ciertas emociones y esas emociones nos generan también ciertos comportamientos. Vamos a ver, si yo pienso que la gente se está riendo de mí, yo me siento posiblemente avergonzado y voy a actuar en consecuencia, ¿verdad? Entonces, en este tema del control del enojo, de la administración del enojo, hay que tomar muy en consideración cuál es la estructura de pensamiento que está detrás de la situación que me está generando ese malestar. Tiene que ver aquí el tema de las interpretaciones, tiene que ver aquí el tema de los prejuicios, tiene que ver el tema de los mitos, por ejemplo. Eso es algo que hay que revisar, perdón. Ahora, eso no sucede de cualquier manera. Eso tiene un origen y usualmente ese origen está en nuestra familia de origen, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que las experiencias tempranas nos van dando a nosotros las herramientas para administrar el enojo. Ahí tenemos varias dificultades. Una de las principales dificultades es que no se nos enseña formas alternativas de afrontar las situaciones. Y al no practicar formas alternativas de resolver las situaciones, lo que suele suceder es que lo que más se presenta en la cotidianidad cuando uno es pequeño es que se utiliza mucho el castigo mediante el pegar, el castigo mediante el grito, o también cuando tenemos algunos padres, algunas madres un poco autoritarios del tipo esto es así y punto, ¿verdad? Entonces no me da la oportunidad de comunicar, no me da la oportunidad de resolver, no me da la oportunidad de buscar diferentes alternativas ante mismas situaciones. Depende de la persona la forma en que expresa el enojo. Algunos lo hacen con mayor facilidad, otros lo reprimen. ¿Eso qué significa? Sí, bueno, estás atinando a dos de las tres manifestaciones que las personas utilizan, ¿verdad? Hay quienes lo expresan abiertamente sin considerar consecuencia. Hay quien lo reprime, ¿verdad?
Es decir, no lo comunica, pero en su conducta sí, mediante el sarcasmo, por ejemplo, mediante la indisposición. Entonces, las dos, expresarlo o reprimirlo, tienen consecuencias. Por eso es que nosotros hablamos acá del tema de la regulación emocional. Pero una regulación emocional no va a existir si antes no existe una conciencia emocional. Es decir, ¿qué es exactamente lo que a mí me molesta? Esa es una pregunta fundamental. En los grupos que trabajamos esta temática solemos preguntar exactamente qué es lo que nos enoja y hacemos un ejercicio en relación con esto. Básicamente, para ponerte un ejemplo, alguien dice, me enoja que las personas lleguen tarde. Entonces nosotros respondemos, no podemos hacer nada ahí, no hay nada que podamos hacer. ¿Por qué? Porque usted no puede lograr que las demás personas lleguen temprano, no depende de usted. Exacto. Lo que uno puede regular es lo que se genera en uno. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿cómo se siente usted cuando la gente llega tarde? Como eso nunca lo he pensado, es la respuesta que uno recibe. Bueno, hagamos el ejercicio, pensémoslo un poco. Al final se expresan diferentes situaciones. Una de las más usuales es, me siento irrespetado. Ok, entonces diferenciemos. ¿Te enoja que la gente llegue tarde o te enoja el sentirte irrespetado porque la gente llega tarde? El que la gente llegue tarde no lo podemos controlar, pero el sentirme irrespetado sí. Y ahí es donde marcamos una diferencia importante. A ese ejercicio, básicamente utilizamos este método mayéutico de preguntas y respuestas, ¿verdad? Le llamamos de alguna manera un acercamiento a esa conciencia emocional, porque no es hasta que yo logre identificar exactamente cuáles son los significados de las situaciones que a mí me enojan, cuando yo realmente puedo regularlas. Sender, vamos a ir a una pausa, pero este tema nos invita a reflexionar justamente de esa educación emocional, cómo regulamos esa emoción, y queremos que usted, que nos está mirando, se quede allí. Invite a otros si considera que este tema también puede ayudarles. Sin duda alguna, todos los días tenemos que administrar el enojo y por eso queremos que usted tome en consideración este tema. Y volvemos dentro de pocos minutos para continuar con Sender, conversando sobre esta dinámica que tiene que ver con la administración del enojo. Ya volvemos. Comparte el mensaje de vida. Invita a tus amigos, compañeros, familiares y vecinos a que escuchen Vida Radio. Vida Radio. Una excelente compañía en Internet. Vida Radio. Con enseñanzas y buena música te acompañamos. Vida Radio. www.vida.cr. Gracias por estar con nosotros, por compartir por medio de las redes sociales. Esta es una forma de poder estar conectado siempre allí con todo lo que hacemos en este programa Nunca es Tarde. Usted nos puede seguir en Facebook o en nuestro canal de YouTube, Nunca es Tarde Costa Rica. Ahí nosotros podemos publicar los programas que hemos tratado o las temáticas por las cuales queremos desarrollar los espacios y que usted interactúe con nosotros para también enriquecer este programa. Estamos con don Sender Herrera, psicólogo, que nos está invitando a administrar bien ese enojo, porque son emociones que afloran y que decíamos ahora en el primer bloque que debemos conocer, porque tenemos diferentes formas de manifestarlo. Sender, es esa manera de regularlo, ¿cómo lo logramos? Bien, habíamos dicho anteriormente que era importante la conciencia emocional, es decir, ¿qué significa para mí cierta situación en específico? Si yo no sé qué es lo que significa para mí, difícilmente yo voy a poder regularlo, era lo que habíamos dicho anteriormente. Ahora, para controlar el enojo se utilizan diferentes técnicas, pero las principales son las que están centradas en lo que nosotros llamamos control cognitivo, es decir, el control al nivel de pensamientos. Y uno inicia con una serie de técnicas de las más sencillas a las más complejas. Entre las más sencillas está que la persona haga el ejercicio de identificar cuál es aquella situación que le enoja, cuál es la interpretación que surge en ese momento y qué otra interpretación puede la persona plantear también. Ese qué otra es el ejercicio 1 que nosotros hacemos, porque usualmente hay diferentes tipos de pensamiento. Uno es el tipo de pensamiento de blanco-negro,
O es así o es de otra manera, no hay ninguna otra opción. Aquí lo que planteamos es sí hay otras opciones, pero si usted no hace el ejercicio de buscar constantemente esas otras alternativas, usted no va a sentir diferente de lo que ha venido sintiendo antes. Porque de acuerdo a la estructura que estábamos manejando en el segmento anterior, decíamos que el pensamiento influye en las emociones y que las emociones influyen en los comportamientos. Entonces, si usted quiere sentir diferente, usted debería pensar diferente. Pero si usted sigue siempre pensando e interpretando lo mismo ante la misma u otras situaciones, usted va a seguir sintiendo exactamente lo mismo. Y no es hasta que usted cambie o busque otras alternativas que eso va a cambiar. Alguien diría, pero para mí eso es un problema, porque a mí lo que más me llegan son pensamientos negativos. Claro, eso sucede con muchísima frecuencia, sobre todo cuando uno está empezando a hacer estos ejercicios. Estos ejercicios es como una cuestión de fortalecer un músculo, hay que estarlo haciendo constantemente. Eso quiere decir que si me estoy enojando y estoy con una emoción allí intensa, hay una luz de alerta que tengo que saber manejarla. Sí, Si no lo logro, quiere decir que hay que seguir trabajando, no me puedo dar por vencido, porque gente tal vez está diciendo, es que tal vez ahí ustedes dos sentados hablando de este tema es muy fácil, pero cuando yo me enojo, me enojo. Claro. ¿Cómo lo manejan a partir de esa luz de alerta? Sí, y eso la persona lo expresa mucho en grupos, sobre todo en las primeras sesiones. Pero estás tocando un punto fundamental y vamos a usar la metáfora del semáforo. ¿Cuál es mi luz amarilla? Mi luz amarilla es mi cuerpo. Cuando, vamos a ver, el enojo yo lo siento en algún lado. Hay gente, nosotros hacemos el ejercicio, hay gente que lo siente aquí en el estómago, hay gente que lo siente en los pies, hay gente que siente que se le ponen calientes las orejas, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, identifiquemos dónde se manifiesta el enojo en mi cuerpo, porque esa es mi alerta amarilla. En ese momento yo debo de decirme a mí mismo, estoy enojado. A partir de ese momento tengo que hacerme otra pregunta. Bajo este enojo, ¿puedo seguir en esta discusión o es mejor detenerme? Y esa es una decisión fundamental. A veces es mejor detenerse. Y utilizamos una técnica aquí fundamental que se llama el aplazamiento asertivo. ¿Qué significa el aplazamiento asertivo? Que yo no tengo que dar una respuesta siempre en ese momento determinado. Yo tengo un derecho de pensar, procesar la información, porque usualmente cuando yo estoy en una condición de enojo, lo que yo digo y lo que yo hago no es necesariamente lo que yo quería decir o hacer. Entonces, mi luz amarilla, como bien lo ha dicho usted, es mi cuerpo. Eso a mí me va a dar una determinada acción para yo corregirme y tomar una decisión. Ahora, vuelvo al tema del tema de los pensamientos, que quería decir algo anteriormente. A veces utilizamos una metáfora que tiene que ver con, esto es como un cuento de niños, ¿verdad? Que tiene que ver con este cuento de los pajaritos, ¿verdad? ¿Cuál es? Vamos a ver. Usted no puede evitar que los pájaros vuelen alrededor de su cabeza. Lo que usted sí puede evitar es que hagan nido. ¿Qué quiere decir eso? Usted no puede evitar que ciertos pensamientos lleguen a usted. Lo que usted sí puede evitar es que se queden ahí, se instalen y influyen negativamente sobre sus emociones. En este orden de ideas, lo que queremos plantear es, entonces, cuando se presenta una situación determinada que a usted le causa enojo, su cuerpo va a reaccionar. Su cuerpo es su luz amarilla. Ese es el momento en que usted debe de tomar una decisión, si es conveniente seguir o si es conveniente detenerse. Ahora, aquí median algunos aspectos, por ejemplo, el orgullo. Entonces, decir uno, es que lo mejor es irse en ese momento, es como darle la razón al otro. Entonces, no lo hago. Y medio el orgullo, entonces sigo ahí, persisto y después se da una consecuencia mayor. Es mejor utilizar la técnica del aplazamiento asertivo, es decir, darme ese espacio, y es mejor reconocer, estoy enojado, no es un buen momento para conversar, retomémoslo después, que no tocarlo en ese momento. La situación que se esté presentando, cualquiera sea una situación laboral, sea una situación con el jefe, sea una situación con los hijos, cualquiera sea la situación, se debe tomar la decisión si me encuentro en las condiciones para tratar el tema en ese momento determinado. Ahora que tocaste el tema de la familia, el enojo en la familia, tal vez el manejar el enojo con gente externa, pues genera un indicador más notorio para mí, para la persona que está en ese momento reaccionando. Pero en la familia, como hay esa confianza, tal vez no sienten ya
esa sensación de que hay una señal de alerta. ¿Cómo manejarlo sin dañar a la familia? Claro, y es importante lo que usted está mencionando porque el rey de España es rey en España, no en Portugal. Es decir, en la familia tenemos cierta zona de confort, cierta zona de seguridad de que ahí me van a aguantar todo. Entonces ahí voy y los mecanismos de control que muchas veces utilizo en el trabajo, no los aplico en la familia. Y es el ejemplo justamente que utilizamos para decirles a las personas que sí tienen la capacidad de controlarse. Porque si allá en el centro de trabajo pudo hacerlo, quiere decir que aquí con su familia también puede hacerlo. Pero medio una situación de que yo también deseo hacerlo. Y entonces, una vez más, volvemos ante el tema de que esto se trata de decisiones y de responsabilidad personal. Estamos en Nunca es tarde. Este tema de verdad tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la forma en que interactuamos y manejamos esas emociones. Administración del enojo. Ya volvemos. Ya se encuentra disponible la aplicación de Vida Abundante Coronado para Android y Apple. Búscala en la tienda de Google Play o App Store como VAC y descárgalo en tu dispositivo móvil. Forma parte de nuestra comunidad en línea. Si en este momento usted está enojado y puso el canal, déjeme decirle que está en el momento justo para conocer el cierre de administración del enojo, el tema que hoy tenemos en Nunca es tarde. Sender, hablábamos de esos puntos, esas manifestaciones, ese control, porque hay síntomas que aparecen en el camino. Hablábamos de la zona de confort en la familia que nos impide a veces tomar cartas en el asunto. Pero ¿qué otros aspectos son importantes que conozcan quienes nos están escuchando? Claro. Es importante en el tema del enojo también diferenciar algunos aspectos relevantes, porque la gente se hace muchas preguntas ante esto. Y con esto quiero decir lo siguiente. Hay situaciones que se presentan por mi crianza, como lo dije al principio, pero hay situaciones que también se debe al abuso de sustancias, al alcohol, por ejemplo, o hay situaciones que se presentan porque hay un padecimiento de alguna enfermedad en específico. Entonces, también es importante diferenciar cuál es mi situación, porque a veces hemos atendido personas donde dicen, es que mi mamá constantemente está en esta ira, en este enojo y demás, pero hemos visto un trastorno bipolar de fondo. Entonces, bueno, hay que dar una atención integral y oportuna también ante una situación así, conocer si existe alguna situación de enfermedad. O a veces dicen, es que mi papá no deja de gritarnos, pero hemos notado que quizás hay una situación asociada al alcoholismo o hay una situación asociada a una dificultad económica. Entonces, esos factores ambientales, externos, también hay que conocerlos. Porque en materia del enojo, como decíamos al inicio, hay situaciones internas, pero ahorita agregamos, hay situaciones externas también. Entonces, uno tiene que valorar esas situaciones. Uno de los aspectos que más les es difícil a las personas es reconocer ese enojo, reconocer que sufren la situación de enojo. Ante eso, el paso número 1, como habíamos dicho en el segmento 1, era la conciencia emocional. En el segmento 2 habíamos hablado de la regulación emocional y en este segmento habría que hablar de este otro aspecto que de lo que te estoy hablando es de inteligencia emocional, de competencias emocionales, de habilidades blandas, es la automotivación. Es decir, debe existir un deseo en mí de querer cambiar esto y no nada más decir yo soy así y punto, como dicen muchas de las personas. ¿Por qué es importante manejar esta situación? Porque hemos notado, los que trabajamos en esta línea, que muchas de las situaciones de violencia doméstica tienen que ver con algunas de los manejos inadecuados de los estados emocionales ante las situaciones que pasan en casa. Evidentemente, un tema como este, y tocando el tema de la violencia también, tiene que entenderse desde la perspectiva de género, y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hay hombres que se enojan porque la mujer no sabe medir con exactitud cuál es la temperatura del calor de la sopa que quiere, y no tiene por qué saberlo.
porque estamos frente a un tema de género, es decir, ni siquiera tiene por qué hacer la comida, ni siquiera tiene por qué enfriártela, ni siquiera tiene ninguna de ese tipo de situaciones. Entonces hay como que devolverse a replantearse qué es ser hombre y qué es ser mujer, incluso en esta temática, porque en el tema de la violencia doméstica, el enojo tiene una íntima relación con el tema del género y ahí sí hay que tratarlo de manera muy equitativa, ¿verdad? De hecho, hay patrones entonces que se reflejan y que se repiten. Es como una conducta también el enojo, la forma de expresarlo. Sí, porque de alguna manera la persona ha aprendido a enfrentar la oposición, a enfrentar la adversidad y la forma en que ha aprendido es la única que utiliza. En este caso, el enojo, en este caso, los gritos, en este caso, el golpe en la mesa, lo que sea, pero en este momento es lo que la persona está haciendo. Ahora, es lo que le ha funcionado. Si dar un golpe en la mesa ha logrado que la gente haga silencio, esa persona lo va a seguir haciendo. Y eso se va a convertir en un patrón. Ahora, como te decía al inicio, esta es una situación que no ocurre de la noche a la mañana. Es una situación que se va dando de manera paulatina, de manera acumulativa, porque de alguna u otra manera lo que somos hoy es un producto de la historia que hemos tenido. Claro. Y de la manera en cómo hemos manejado las situaciones que se han estado presentando. Y no controlarlo tiene efectos fundamentales, no solamente, por ejemplo, el deterioro en una relación de pareja, sino una situación de deterioro en la relación con los hijos, sino también una situación de deterioro en las relaciones laborales. Dicho esto, es importante entonces decir, uno, el enojo está mediado por una condición de aprendizaje. Has aprendido a manejar el enojo de una manera determinada, pero también existen otras formas de manejar el enojo, otras alternativas de manejar el enojo. Hay muchos programas que te pueden ayudar para eso, muchos de ellos incluso son gratuitos, pero tenés que dar el paso, tenés que dar el paso de querer ir, de estar ahí, compartir con otras personas que también está pasando lo mismo, porque a veces uno dice, no, es que esto lo puedo resolver por mí mismo, pero lo que nosotros hemos visto es que por sí mismo es muy difícil, porque como dijimos al principio, media una cuestión de conciencia emocional, y si yo tan siquiera sé qué situación en específico es la que me causa enojo, difícilmente yo la vaya a regular. Y si yo no lo regulo porque cada vez me dicen con más frecuencia mi enojo y cada vez me aíslan más, evidentemente la motivación que yo tenga para eso va a ser poca o nula. Vivimos en un mundo, una sociedad muy estresada, porque todo es rápido, todo tiene que conseguirse ya, y las relaciones se están volviendo muy, muy intensas en el sentido de conseguir las cosas a como dé lugar. Eso afecta, sin duda alguna, la forma de percibir la vida y la forma en que absorbemos el diario vivir en el trabajo, en nuestras tareas y cómo llegamos a la casa. Claro. ¿Cómo hacemos para manejarlo? Ya no por un indicador de algo que me está ocurriendo solamente a mí, sino que es parte de una realidad. Claro. Vamos a ver, eso que estás planteando tiene que ver con las demandas que me da la sociedad, el trabajo, etcétera, y la frustración que yo pueda sentir al no poder cumplir con esa demanda. A ver, tiene que ver mucho incluso con un tema de proyecto de vida. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Porque muchas veces yo tomo mis decisiones en función de lo que otras personas quieren, pero ¿qué es lo que quiero yo? Y a veces no tener claro ese tema es suficiente para generar cierta situación de frustración que se puede desencadenar en un montón de cosas más. Una de ellas, el enojo. Entonces, esto que estás planteando no solamente tiene que ver con un asunto de proyecto de vida, sino incluso hasta de autoestima. Claro. Es importante tomarlo en cuenta porque tenemos muchas formas de decir o de justificar el enojo y es parte de lo que tenemos que enfrentar. Claro. Pero quienes nos están escuchando tal vez necesitan esa motivación para dar ese primer paso de reconocimiento. Claro. Número uno, el enojo no es una enfermedad. Número dos, el enojo se puede tratar, el enojo se puede controlar, el enojo se puede sanar, las consecuencias que genera el enojo se pueden sanar. Simplemente, y digo simplemente de manera quizás equivocada, hay que dar el paso. Hay que dar el paso de querer hacer ese cambio. Al principio es difícil, pero las personas que lo han dado, lo han alcanzado. La Biblia dice, si se enojan, no pequen. Es una motivación interesante que nos invita a reflexionar. Nos podemos enojar,
pero lo que hagamos como una consecuencia de esa reacción es lo que tenemos que medir y tener cuidado. La familia es algo que hay que valorar. Como decías ahora, el proyecto de vida que nosotros queremos. Hay sueños, hay anhelos que pueden entorpecerse por malas decisiones a partir de una reacción equivocada del enojo. Exacto. Reflexione y con nosotros, pues comparta también esto con las personas que lo necesitan y empiece desde hoy a hacerlo de manera diferente. Muchísimas gracias, Ender. Con todo gusto, gracias a ustedes. Nunca es tarde para tomar decisiones. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias.